Hay una foto que saqué cuando tenía 11 años. Es de una nevera vacía. Solo la bombilla encendida. 3 estantes de alambre desnudo y un único sobre de ketchup de un local de comida rápida al que había caminado 6 manzanas. Saqué esa foto el 9º día. Quedaban 21. Mi madre estaba en París. Comía croissants, publicaba selfies delante de la Torre Eiffel, y se enamoraba de un hombre que sabía que yo existía, pero no le importaba. Me dejó 20 euros. Una tarjeta de débito sin el número PIN. Y una frase que todavía oigo en sueños. Ya eres mayorcita. No hagas un drama. Tenía 11 años. ¿Cómo terminó? Con ella, bronceada y sonriente, arrastrando 2 maletas de diseño por la puerta principal. Terminó con una trabajadora de servicios sociales en la mesa de nuestra cocina y la firma de un juez en una orden de custodia. Pero me estoy adelantando. Antes de continuar, si esta historia resuena contigo, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Déjame un comentario diciendo desde dónde estás viendo y qué hora es. Siempre los leo todos. Me llamo Elena. Tengo 24 años. Déjame llevarte de vuelta a un martes de junio, el día en que mi madre me dio un billete de 20 euros y desapareció durante 31 días. Pero antes de llevarte a ese verano, necesitas entender algo. A los 24, había construido una vida que no incluía a Juana Sanz. No porque la odiara, sino porque por fin tenía espacio para respirar. Trabajaba como auxiliar administrativa en una clínica pediátrica en la zona este de la ciudad. Una oficina pequeña, compañeros agradables, un seguro médico decente, vivía en un estudio con una ventana que daba a un aparcamiento. Lo que suena deprimente hasta que has pasado un mes en una casa sin electricidad y la única luz proviene de velas de cumpleaños. Un aparcamiento con farolas que funcionan. Eso es un lujo. Mis mañanas eran sencillas. Café, tostada, el autobús al trabajo. Contestaba teléfonos, archivaba expedientes, programaba citas para niños cuyos padres se presentaban. Hay una ironía ahí que no vi al principio. Un jueves de octubre todo se vino abajo otra vez. Salí de la clínica a las 17:15, llaves en mano, ya pensando en los restos de pasta que tenía en la nevera, y entonces la vi. Una mujer de pie junto a mi coche en el aparcamiento. Más delgada de lo que recordaba. El pelo teñido de un rubio que no coincidía del todo con las raíces. La ropa parecía que había sido cara una vez. Quizás hace 2 o 3 años. Me llevó 4 segundos darme cuenta de que era mi madre. Sonrió. Esa sonrisa, la que siempre significaba que necesitaba algo. Hola, cariño. Estás tan mayor. Me detuve a unos 3 metros. El manojo de llaves se clavaba en mi palma, mis manos temblando sin que me diera cuenta hasta entonces. Inclinó la cabeza, bajó la voz, un gesto que había visto 1000 veces. No habría venido hasta aquí si no fuera importante. Elena, lo sabes. Yo no lo sabía. Lo que sabía era que la última vez que esta mujer había estado tan cerca de mí, yo pesaba 30 kilos y un juez tuvo que intervenir. Pero no había terminado. Su segunda frase me lo dijo todo. Necesito un favor. No llevará mucho tiempo. 13 años de silencio. Y empezó con un favor. Debería haberme subido al coche y haberme ido. Lo sé ahora. Pero pasa algo cuando creces siendo invisible. Cuando alguien finalmente te mira. Incluso la persona que no debería. Tu cuerpo se congela antes de que tu cerebro pueda reaccionar. No la invité a mi apartamento. Al menos eso lo hice bien. Caminamos hasta una cafetería a 2 manzanas de la clínica. Pedí un café solo. Ella pidió un latte de vainilla con leche de avena y espuma extra, y le sonrió al camarero como si fueran viejos amigos. Empezó con una charla trivial. Mi trabajo, mi apartamento. Oh, pareces tan sana, tan guapa. Cumplidos con 13 años de retraso, envueltos en una voz que nunca se había ganado el derecho a pronunciarlos. Esperé, no tardó mucho. Juana estaba solicitando un trabajo en una residencia de ancianos, un puesto que implicaba el cuidado de pacientes. La verificación de antecedentes la había marcado. Un expediente en el Registro Central del Estado. Un hallazgo fundamentado de negligencia infantil en su historial.
Mi nombre estaba en él. No podía ser contratada. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto en lugar de pidiéndome que borrara uno. Solo necesito que escribas una carta. Di que la situación se exageró, que estabas bien, y firma la petición para que se elimine el expediente. El formulario es sencillo, Elena. Removió su late, con la mirada fija, esperando. Y entonces lo dijo: me lo debes, Elena. Te di un techo durante 11 años. Cometí errores, vale. Pero no fuiste la única que sufrió. Me quedé mirando la espuma arremolinada en su taza, y por un momento, no tenía 24 años. Tenía 11, de pie frente a una nevera abierta, vacía salvo por una bombilla y un sobre de ketchup. El olor de una casa donde nadie había vivido de verdad en semanas. Errores, dijo. Como se habla del tráfico, como si fuera un inconveniente que simplemente le ocurrió a ella. Me fui de la cafetería sin responderle, sin explicaciones, sin discutir. Simplemente me levanté, puse 4 euros en la mesa para mi café y salí. Pude sentir su mirada en mi espalda a través de la ventana mientras cruzaba el aparcamiento, pero no me volví. Conduje a casa, me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra los armarios y me quedé allí unos 20 minutos, solo respirando. Luego abrí el cajón inferior de mi escritorio. Debajo de mis declaraciones de impuestos y mi contrato de alquiler, había un cuaderno, de cubierta floral, rosa y amarillo desvaído. El lomo estaba roto en 3 sitios. No lo había tocado en años. A su lado, en una bolsa de plástico, un pequeño USB del tamaño de mi pulgar. Cogí el cuaderno, lo abrí por la primera página. Letra pequeña. A lápiz, las letras inclinadas ligeramente a la derecha, como lo hacen cuando la mano de un niño aprieta demasiado fuerte porque intenta no temblar. Día 1. Mamá se fue. 20 euros. Leí esa línea 3 veces. Juana quería que dijera que la verdad se había exagerado. Quería que escribiera una carta a la Comunidad de Madrid diciendo que 31 días y 20 euros fueron un malentendido. Así que déjame contarte la verdad, día a día, exactamente como la escribí. Este diario me salvó la vida y arruinó la suya. Pero antes de llevarte a ese junio, necesitas entender por qué no llamé a nadie. Porque una niña que podía llevar un diario cada noche y caminar 6 manzanas hasta un bazar no podía coger un teléfono y pedir ayuda. La respuesta es simple, y es la peor parte de toda la historia. Tenía más miedo de que me rescataran que de morirme de hambre. Mi madre se había asegurado de eso. Para entender a Juana, tienes que verla como la veía todo el mundo. Encantadora, bien arreglada, siempre la primera en reír en una cena. Tenía un don para entrar en una habitación y hacer que todos sintieran que la estaban esperando. En las reuniones de padres y profesores, las pocas a las que asistió, los profesores la adoraban. Tu madre es un encanto, decían. Yo solo sonreía. Sí, un encanto. Pero en casa, Juana operaba en una frecuencia diferente. No ruidosa, no violenta, simplemente ausente. Como si siempre estuviera mentalmente en otra habitación, mirando una versión de su vida en la que yo no estaba. Le decía a la gente que era madre soltera. Les decía que lo había sacrificado todo. Y si solo mirabas la superficie, te lo creías. Trabajaba en una inmobiliaria, contestando teléfonos. Llegaba a casa cansada. Calentaba lo que fuera más barato. Esa parte era cierta. Ser madre soltera es duro, y no voy a fingir que no lo es. Pero esto es lo que los de fuera nunca vieron. Cuando tenía 8 años, tuve fiebre durante 4 días. El segundo día, Juana tenía la fiesta de cumpleaños de una amiga. Dejó una olla de sopa fría en el fuego, y me dijo que las pastillas estaban sobre la mesa. No me llames a menos que sea una emergencia, dijo. Y tener fiebre no es una emergencia, Elena. Cuando el colegio programaba una reunión de padres, ella no iba. Le decía a mi profesora que mi madre trabajaba en el turno de noche. No era cierto. Simplemente no le apetecía ir. Una vez la oí hablando por teléfono con una compañera de trabajo. Dijo que ser madre soltera era el trabajo más duro del mundo. Cuando terminó la frase, se rió. Esa risa encantadora y fácil. Yo estaba en la cocina,
comiendo cereales secos para cenar porque no había nada más, y la oí reír. Sabía que era duro. Simplemente no quería hacerlo. Trabajo toda la semana para que puedas comer, Elena. Lo mínimo que puedes hacer es no hacerme sentir culpable por querer una noche libre. Esa era su frase estrella. La usaba tantas veces que perdí la cuenta. Carlos Benítez apareció cuando yo tenía 10 años. Vendía seguros para una empresa de tamaño medio, conducía un sedán plateado que siempre estaba impecable, llevaba polos los fines de semana y olía vagamente a la sección de colonias de unos grandes almacenes. No fue malo conmigo. Eso habría sido más fácil de explicar. Simplemente no me veía. Yo era un mueble, una lámpara en el pasillo, algo por encima de lo cual Juana tenía que pasar para llegar a la vida que realmente quería. Cada plan que hacía era sobre nosotros. Nosotros deberíamos probar ese nuevo restaurante italiano. Nosotros deberíamos conducir a la costa este fin de semana. Nosotros deberíamos reservar una cata de vinos. El nosotros nunca me incluía, y Juana nunca lo corrigió, ni una sola vez. Los fines de semana fueron lo primero que cambió. Viernes por la tarde. Juana empezaría a prepararse. El rizador de pelo. Una blusa bonita. Un perfume que olía a clavel. El motor del coche de Carlos retumbaría en la entrada a las 6. La puerta se cerraría. Oiría el coche alejarse, y luego silencio hasta el domingo por la noche. Al principio, le pedía a la vecina, la señora Prieto, 3 casas más abajo, que me vigilara. Una jubilada con gatos y un comedero para pájaros. Llamaba a la puerta el sábado por la mañana, preguntaba si necesitaba algo, a veces traía una magdalena. Pero después de unos meses, Juana dejó de pedírselo también. Tenía 10 años, sola en casa desde el viernes por la noche hasta el domingo por la noche. Aprendí a hacer sopa de sobre, a poner mi propio despertador, a echar el cerrojo 2 veces. Una noche, Juana se olvidó de recogerme del colegio. Simplemente se olvidó. Ella y Carlos estaban cenando en algún sitio. Me senté en el banco de enfrente durante 2 horas hasta que empezó a anochecer y el conserje finalmente la llamó. Llegó con una sonrisa brillante, diciéndole al conserje, «Dios mío, ha sido un día de locos en el trabajo. Lo siento mucho». En el coche, silencio. Ni una palabra, ni una disculpa. El motor zumbando. El olor de la colonia de Carlos todavía flotando en el asiento del copiloto. Yo también merezco ser feliz, Elena. No me hagas sentir mal por vivir mi vida. Empecé a escribir el diario ese otoño. No porque nadie me lo dijera, sino porque si no lo escribía, empezaría a creer que nada de eso era real. Había una persona en el mundo que me hacía sentir real. Mi abuela, Rosa Pérez, todos los domingos cuando era pequeña, antes de Carlos, antes de los fines de semana en solitario, Rosa me recogía y me llevaba a su casa. Tenía una pequeña cocina que siempre olía a mantequilla y romero. Cocinaba mientras yo leía en la mesa de la cocina. Y a veces me preguntaba palabras de vocabulario mientras removía una salsa. Me compró mi primer diario. Uno morado con una mariposa en la portada. Escribe las cosas que importan, me dijo. Incluso las difíciles. Especialmente las difíciles. Pero Juana y Rosa no se llevaban bien. Empezó cuando yo tenía 9 años. Después de un almuerzo de domingo, Rosa llevó a Juana a un lado y dijo, en voz baja pero clara, «Juana, no la estás cuidando como necesita», y eso fue todo. Juana nos llevó a casa en un silencio tenso. A la semana siguiente, el número de Rosa había sido borrado del teléfono de casa. Cuando pregunté por ella, Rosa había vendido su antigua casa y se había mudado a un lugar más pequeño. Juana dijo, «Tu abuela no quiere verte, Elena». Me lo dijo ella misma. Tenía 9 años. La creí. Pero no era cierto. Nada de eso. Rosa lo intentó. Ese año, condujo hasta nuestra casa 3 veces y llamó a la puerta. Juana no abrió. Rosa enviaba tarjetas de cumpleaños cada año. Juana las interceptaba todas. Esto lo descubrí mucho después. Y cuando lo hice, algo dentro de mí se rompió en un lugar que no sabía que estaba sosteniendo. 3 veces, en nuestra puerta. Todavía me lo imagino. El timbre sonando una vez, 2,
3. Luego silencio. Rosa en el porche, con una tarjeta en la mano, esperando una puerta que nunca se abriría. Tu abuela es tóxica, Elena. Quiere controlarlo todo. Por eso tuve que cortar lazos. Por nosotros. Por nosotras. Siempre decía nosotras cuando quería decir yo. La última pieza que necesitas antes de llevarte a ese verano es la cerradura con la que Juana aseguró mi silencio. Tenía 10 años. Mi profesora de ese año, la señora Blanco, había notado algo. Llevaba el mismo almuerzo todos los días. Un bocadillo de embutido en pan de molde. Nada más. Una tarde. Preguntó amablemente. Elena, ¿tu madre te prepara el almuerzo o te lo haces tú? Estuve a punto de decírselo. A punto. Pero me contuve y dije, mi madre está muy ocupada. La señora Blanco asintió. Lo dejó pasar. Esa noche, cometí el error de mencionarlo de pasada. Mi profesora preguntó por mi almuerzo hoy. La cara de Juana cambió. No de ira, sino de miedo. El tipo de miedo que no tiene nada que ver con tu hijo, y todo que ver contigo misma. Me sentó en la mesa de la cocina, me agarró de la muñeca. No lo suficientemente fuerte como para dejar un moratón, pero lo suficientemente fuerte como para sujetarme. Si alguna vez le cuentas a alguien lo que pasa en esta casa, te llevarán. ¿Entiendes? Irás a un centro de acogida. Sin cumpleaños. Sin Navidad. Nadie te querrá. ¿Es eso lo que quieres, Elena? Negué con la cabeza. Bien. Entonces mantenemos nuestros asuntos en esta casa. Eso es lo que hacen las familias. Esa era la cerradura. Y la llevé conmigo durante años. 2 meses después, Juana llegó a casa radiante. Ella y Carlos habían reservado un viaje. 4 semanas en Europa, París, Roma, Barcelona. Me enseñó el itinerario en su teléfono, como si me estuviera enseñando un boletín de notas, y yo, pregunté. Apenas levantó la vista, ¿estarás bien? Es casi una adolescente. No llamó a Rosa. No le preguntó a la señora Prieto. No hizo ningún arreglo. El 3 de junio, un martes por la mañana, Juana cerró la cremallera de 2 maletas rojas. Dejó un billete de 20 euros en la encimera de la cocina junto a una tarjeta de débito para la que no tenía el PIN. Y se dirigió a la puerta principal. No me abrazó. No miró hacia atrás. Hay comida en el congelador. No abras la puerta a extraños. Y Elena, no hagas un drama. El sonido de las ruedas de la maleta sobre las baldosas, luego el clic de la puerta, luego el motor del coche, luego el silencio. 31 días de la nada. Me quedé en la ventana y vi cómo su coche doblaba la esquina. Esperé las luces de freno, esperé que se detuviera, esperé que se diera cuenta de lo que estaba haciendo y volviera. La calle quedó vacía. Me di la vuelta. La casa hizo un sonido que nunca antes había oído. El zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj de pared, y debajo de todo, un silencio que pesaba en mis oídos, el silencio de un lugar donde no hay nadie más. Abrí la nevera, medio cartón de leche, un par de lonchas de queso procesado todavía en su plástico, un bote de mostaza, un paquete de fideos instantáneos en el estante de encima de la cocina. En el congelador, 3 pizzas baratas, de las de 1,99 euros cada una. Me senté en la mesa de la cocina y calculé. 20 euros. El bazar a 6 manzanas vendía sopa de sobre, 4 por 1 euro, embutido. Pan de molde por 1 euro. Si comía solo una vez al día, podría ser que durara unos 10 días. Eso dejaba 21 días sin plan. La primera noche no escribí en el diario. Solo me tumbé en la cama y escuché respirar a la casa. Día 2. Caminé hasta la tienda de la esquina, una de verdad, no el bazar, y probé la tarjeta de débito. La máquina pedía un PIN. Probé con el cumpleaños de Juana. Incorrecto. Probé con mi año de nacimiento. Incorrecto. Probé 1, 2, 3, 4. Incorrecto. La pantalla se bloqueó. La cajera me miró de una manera que todavía me persigue. Volví a casa con las manos vacías. Día 3. Abrí el diario. Día 3. Comí cereales secos. La leche se había estropeado.
La tiré por el fregadero, y el olor me dio náuseas. Mamá no llamó. Tampoco llamó el primer día. Revisé el teléfono 2 veces. Sin tono. Está muerto. Escribo porque si no lo hago, lloraré. Y si empiezo a llorar, me temo que no podré parar. Todavía no estaba asustada. No el miedo de verdad. Eso llegó el 7º día. Día 5. Llamé a la puerta de la señora Prieto. 3 golpes. Espera. 3 más. Espera. Su coche no estaba en la entrada. Las persianas estaban bajadas. Arranqué una página de mi diario y escribí una nota. Señora Prieto, soy Elena, de 2 casas más abajo. ¿Podría llamarme cuando vuelva? La deslicé bajo su puerta y volví a casa. Nunca llamó. Más tarde supe que estaba visitando a su hijo en otra comunidad. Se había ido todo el mes de junio. Mi única vecina se había ido. Día 6. Cogí el teléfono fijo. Ya lo sabía, pero lo hice de todos modos. Me lo puse en la oreja. Nada. Ni tono de llamada. Ni estática. Solo plástico muerto. Me lo puse en la oreja 7 veces ese día. Como si la 7ª fuera a ser diferente. Juana no había pagado la factura del teléfono. Quizás se le olvidó. Quizás no. Podía caminar a algún sitio. La comisaría de policía estaba a unas 12 manzanas. Sabía dónde estaba. La pasaba en el autobús escolar. Me puse los zapatos. Me quedé en la puerta principal, con la mano en el pomo. Y oí su voz. Te llevarán a un centro de acogida, sin cumpleaños, sin Navidad. Nadie te querrá. Me quité los zapatos. Me senté en el suelo y me quedé allí hasta que la luz a través de las cortinas se volvió naranja. Esa noche, abrí el portátil. El viejo ordenador de sobremesa de Juana que había dejado porque era demasiado pesado para llevárselo. El wifi no funcionaba, pero a veces, si me sentaba cerca de la pared trasera de la cocina, una señal débil entraba de la red no segura de un vecino. Lo suficiente para cargar una página, si esperaba lo suficiente. Revisé la cuenta bancaria de Juana, la cuenta conjunta, la que tenía mi nombre. La cuenta a la que estaba vinculada la tarjeta de débito bloqueada. Saldo, 0 euros. Había sacado los últimos 40 euros antes de irse. Día 7. Estoy asustada, pero no puedo decírselo a nadie, porque si lo hago, será peor. Me quedan 11 euros. 11 euros. 24 días. Para el 9º día, empecé a sentir que mi cuerpo se rebelaba. No era el hambre normal. No era saltarse el almuerzo. Era un dolor sordo y profundo en la parte baja del estómago. Un dolor persistente y hueco. Comía una vez al día. Un bocadillo de embutido si tenía pan. Sopa de sobre si no. Las 3 pizzas congeladas se habían acabado el 6º día. El 10º día. Caminé hasta el bazar. Me quedaban 7 euros y algo de cambio. Necesitaba sopa de sobre, pan. Quizás otro tarro de embutido, si podía estirarlo. Estaba haciendo los cálculos en mi cabeza cuando pasé por un expositor cerca de la caja. Cámaras desechables. 3,99 euros. No sé por qué cogí una. Eso no es verdad. Lo sabía. Sabía exactamente por qué. Porque cuando Juana volviera a casa, diría que estaba mintiendo. Diría que estaba haciendo un drama. Pondría los ojos en blanco y me diría que siempre había comida en la casa. La había visto hacerlo toda mi vida. Retorcer la historia hasta que lo que realmente sucedió ya no fuera la verdad. Pero no esta vez. Compré la cámara. Fui a casa. Abrí la nevera y saqué una foto. Los estantes vacíos, una bombilla, el sobre de ketchup de un restaurante de comida rápida al que había caminado 3 días antes y gastado 70 euros en una porción pequeña de patatas fritas. Saqué una foto del extracto bancario en la pantalla del ordenador, los 0 euros. Saqué una foto del calendario de la cocina, cada día tachado a lápiz. Saqué una foto de la nota que había dejado bajo la puerta de la señora Prieto, todavía visible a través del hueco. Día 12. Se fue la luz. Sin previo aviso, solo oscuridad. El zumbido de la nevera se detuvo, y la casa se quedó tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón.
Juana tampoco había pagado la factura de la luz. Encontré una caja de velas de cumpleaños en un cajón. Restos de mi 10º cumpleaños, el único para el que se había molestado en comprar una tarta. Encendí una, me senté en la mesa de la cocina con mi diario. La luz de las velas hacía que mi sombra pareciera enorme en la pared. Entonces recordé la webcam del portátil y el SAI que aún tenía carga. Abrí el portátil, le di a grabar. No tenía planeado lo que iba a decir. Simplemente hablé. Día 12. Está oscuro. Se ha ido la luz. Le hablo a la cámara porque no hay nadie más. El archivo se guardó en el disco duro. No sabía lo valioso que era. Solo no quería estar sola en la oscuridad sin una voz, aunque fuera la mía. Quedaban 4 velas de cumpleaños. Encontré la iglesia el día 13. A 4 manzanas al sur, pasado la lavandería y la tienda de repuestos de coches, un edificio de ladrillo con un letrero pintado a mano que decía comedor social, sábados a las 11. Había pasado por allí 100 veces de camino al colegio y nunca me había fijado. Ese sábado, llegué a las 10:50, al final de una larga cola que se extendía por la acera. Nadie me preguntó mi nombre. Nadie preguntó por qué una niña de 11 años estaba sola en una cola para recibir comida. Era alta para mi edad. Quizás pensaron que tenía 13, 14. Quizás simplemente no querían empeorar las cosas preguntando. Una mujer con un delantal azul me entregó una bolsa de papel. Pan, 2 latas de sopa, una manzana. Me sonrió. Una sonrisa de verdad, no una de las de Juana. Casi me echo a llorar allí mismo en la acera. Me contuve mordiéndome el interior de la mejilla con tanta fuerza que noté un sabor metálico. Sábado. Pan, sopa enlatada y una manzana. La señora de la iglesia me sonrió. Casi lloro. 2 días después, la señal de wifi del vecino volvió a funcionar. Me senté en el suelo de la cocina con el portátil y esperé a que se cargara la página de redes sociales de Juana. Tardó 4 minutos. Y allí estaba. Roma, con una luz dorada. Juana con un vestido de verano, sosteniendo un helado, riendo de algo que Carlos había dicho. El Coliseo detrás de ellos, ligeramente desenfocado pero reconocible. Su pie de foto, viviendo mi mejor vida. Viaje por Europa afortunada. La siguiente foto, la terraza de un restaurante. Mantel blanco, copas de vino. El pie de foto, echando de menos a mi pequeña en casa. No puedo esperar a traerle souvenirs. Te echo de menos. La echaba tanto de menos que lo publicaba en lugar de llamar. Que había vaciado la cuenta bancaria antes de irse. Que no había dejado un número de teléfono. No lloré. Hice una captura de pantalla. Día 17. Mamá publicó una foto. Escribió, afortunada. Yo comí sopa de lata en la oscuridad. Faltan 11 días. Va a volver, y todo lo que ha construido, la imagen, la historia, la versión de sí misma que la gente cree, se va a desmoronar. Pero no por mí. Por mi profesora de 6º curso. El distrito escolar ofrecía un programa de verano de 2 semanas a finales de junio. No me apunté porque quisiera aprender. Me apunté porque daban de comer. Día 25. El primer día del programa. Me puse la ropa más limpia que tenía, una camiseta que me quedaba un poco grande y unos vaqueros que sujetaba con una goma del pelo a través de las trabillas del cinturón. Caminé hasta el colegio, como había caminado a todas partes ese mes. Un pie delante del otro, lentamente para conservar energía. Hacía 33 grados Celsius ese día, un calor que se asentaba en el pecho. Teníamos educación física al aire libre. La profesora nos hizo correr vueltas al campo. Llegué a la mitad de una vuelta antes de que los bordes de mi visión empezaran a oscurecerse. El suelo se inclinó, mis rodillas cedieron. No recuerdo haber caído en la hierba. Cuando abrí los ojos, estaba en la enfermería, con un paño frío en la frente, un paquete de galletas saladas en la mesa, un cartón de zumo abierto con la pajita ya dentro, y una mujer sentada en la silla a mi lado, mirándome de una manera que nadie me había mirado en mucho tiempo. Señora. Era la señora Blanco, mi futura profesora de lengua de 6º. Llevaba gafas de leer sobre la cabeza y un manojo de llaves al cuello. No parecía alarmada. Parecía concentrada.
El tipo de concentración que significa que realmente está prestando atención. Elena, ¿cuánto tiempo llevas sin comer bien? Cogí las galletas en lugar de responder. Se quedó en silencio por un momento. Elena, ¿quién te está cuidando este verano? La voz de Juana. Un centro de acogida. Nadie te querrá. Miré hacia abajo. La señora Blanco se inclinó hacia adelante, no para invadir mi espacio, solo para estar más cerca. Elena, no tienes que proteger a nadie ahora mismo. Solo dime la verdad. Sostuve el cartón de zumo con ambas manos. Mis manos temblaban. La pajita repiqueteaba contra el papel de aluminio. Mi madre está en Europa. Se fue hace 25 días. La señora Blanco contuvo la respiración. 3 segundos completos. Lo sé porque los conté. Luego puso una mano en mi hombro, suave, firme, y dijo, has hecho lo correcto, cariño. Ahora yo me encargo. Se levantó. Fue al teléfono de la pared. Marcó un número. Pero no llamó a mi madre. Llamó a servicios sociales. Vinieron a la mañana siguiente. Diana Campos era la trabajadora social del Servicio de Familia e Infancia del ayuntamiento. Medía alrededor de 1,60 m. Pelo castaño corto. Una americana azul marino sobre una blusa blanca que llevaba como un uniforme. Llevaba un portapapeles y una bolsa de tela. Y llamó a mi puerta a las 9:15, con la señora Blanco justo detrás de ella. Abrí la puerta. La casa detrás de mí dijo todo lo que yo no podía. No había luces. La electricidad seguía cortada. El aire del interior estaba estancado y cálido. El tipo de bochorno que se pega a la piel cuando una casa no se ha ventilado adecuadamente en semanas. En la encimera de la cocina, 3 latas de sopa vacías apiladas ordenadamente junto al fregadero. La basura no se había sacado porque no llegaba a la tapa del contenedor del callejón. Diana Campos no jadeó. No dijo, Dios mío, simplemente caminó lentamente por la casa, como alguien que lee una habitación como una página, abrió la nevera. Miró el calendario. Se fijó en los días tachados. 26 marcas de lápiz. Luego se volvió hacia mí. Elena, ¿has guardado algo? ¿Algo que hayas escrito o guardado? Fui a mi habitación y volví con el diario, el de la cubierta floral, rosa y amarillo desvaído. Se lo entregué. Diana lo abrió, leyó la primera línea, pasó la página, siguió leyendo. Estuvo en silencio mucho tiempo. Simplemente pasaba las páginas. Cada una fechada, cada una cuidadosamente escrita a lápiz por una niña que no tenía a nadie más con quien hablar que con el cuaderno. Cuando levantó la vista, tenía los ojos enrojecidos. Le enseñé la cámara desechable, las 22 fotos. Le enseñé la carpeta en el portátil, las grabaciones de la webcam. Día 12, en la oscuridad. Día 15, más callada. Día 20. Apenas un susurro. Diana fotografió cada página. Clic, clic, clic. El sonido del obturador de la cámara fue el sonido más fuerte en esa casa en semanas. Se volvió hacia la señora Blanco. Su voz era baja, pero la oí. Este es uno de los casos mejor documentados que he visto nunca de una niña de su edad, y ni siquiera sabía que estaba construyendo un caso. Luego se arrodilló frente a mí, a mi altura. Elena, no estás en problemas. No has hecho nada malo. Necesito que entiendas eso. Asentí. No confiaba en mi voz. Vamos a encontrar a tu abuela. Diana Campos hizo 3 llamadas esa tarde. Tardó menos de 1 hora en encontrar a Rosa Pérez. Vivía a 45 minutos. En la misma provincia. Un apartamento de alquiler de 2 habitaciones cerca de un huerto comunitario. Llevaba allí 3 años, desde que Juana había cortado el contacto. Y nunca había dejado de intentar comunicarse conmigo. Diana lo confirmó. Cartas enviadas. Tarjetas devueltas. Visitas sin respuesta. Juana había construido un muro entre la única persona que se preocupaba de verdad por mí y yo, y me había dicho que la verdad era lo contrario. Día 27, 4 días antes del vuelo de regreso de Juana. Estaba sentada en los escalones del porche cuando el coche se detuvo. Un sedán azul. Antiguo, impecable. La puerta del conductor se abrió y salió una mujer.
Pelo plateado recogido en un moño bajo, gafas en una cadena alrededor del cuello, zapatillas de deporte, vaqueros y un cardigan que parecía que había tenido desde que yo era pequeña. Me vio, se detuvo. Un pie en la acera, un pie todavía en la calle. Se llevó una mano a la boca y la dejó allí. Estaba más delgada. Podía verlo desde la entrada. Mis clavículas se marcaban a través de la camiseta. Mis pantalones cortos me quedaban holgados en las caderas. Caminó hacia mí, lentamente, como si temiera que me desvaneciera. Luego me abrazó, y olí ese olor. Mantequilla y romero. Como cuando tenía 6, 7, 8 años. Las mañanas de domingo en su cocina. Palabras de vocabulario junto a la salsa de carne. Un olor que pensé que nunca volvería a tener. Estoy aquí, dijo. No me voy a ir a ninguna parte. Firmó los papeles de la custodia de emergencia esa tarde. Empaqué mis cosas, una mochila, el diario, la cámara, el USB en el que había copiado los archivos de la webcam y 2 mudas de ropa. Era todo lo que poseía que importaba. En el coche, Rosa abrió el maletero. Dentro, una bolsa de regalo envuelta en papel de seda. Guardé tus regalos de cumpleaños cada año, dijo mientras estaba en mi regazo. Siempre tuve la esperanza. Dentro de la bolsa, 5 tarjetas de cumpleaños. Una por cada año desde que tenía 9. Cada una firmada con tinta azul. Cada una con la misma línea. Te quiero, Elena. Sigo aquí. 5 tarjetas que Juana nunca me había dado. La primera noche en casa de Rosa. Dormí 9 horas seguidas. No lo había hecho en 30 días. Por la mañana, hizo huevos revueltos, puso un vaso de zumo de naranja junto a mi plató sin preguntar, y se sentó enfrente de mí sin decir nada mientras comía. No necesitaba decirlo. Solo necesitaba estar allí. Y lo estuvo. Pero el tiempo corría. Esa tarde, Diana Campos vino. Se sentó con Rosa en la mesa de la cocina, y yo estaba en la habitación de al lado. La puerta estaba abierta, y no intenté ocultar que estaba escuchando. A Diana no pareció importarle. El expediente está abierto, dijo Diana. La negligencia infantil está fundamentada. Cuando la señora Sanz regrese al país, nuestra oficina se pondrá en contacto con ella. Nos hemos coordinado con la policía local. No habrá nadie esperándola en el aeropuerto. No es así como hacemos esto. Pero cuando llegue a la casa, habrá alguien allí. Rosa asintió. Su mandíbula estaba apretada. Y Elena tiene la custodia temporal de emergencia. Eso estará en vigor hasta la vista en el juzgado de familia. Con lo que hemos documentado, espero que el tribunal tome una decisión formal a más largo plazo. Me deslicé por el suelo del pasillo, con las rodillas pegadas al pecho. Podía oírlo todo, y 2 cosas luchaban dentro de mí. Una parte de mí lo quería. Quería que alguien viera lo que ella había hecho, y lo dijera en voz alta. Quería un juez, un expediente, un registro, una prueba de que no estaba haciendo un drama, de que era real, de que importaba. Y una parte de mí, la parte que todavía la llamaba mamá en mi cabeza, estaba aterrorizada. Porque una vez que esto sucediera, no habría más fingimientos. No se podía volver a la versión de nosotros donde ella era solo una madre soltera cansada y yo solo una niña tranquila. ¿Alguna vez has querido justicia, y le has temido al mismo tiempo? ¿Has querido que alguien rindiera cuentas pero deseado no ser tú quien lo provocara? Si sabes de lo que hablo, dímelo en los comentarios. Porque a los 11 años, no sabía cómo llamar a ese sentimiento. Solo sabía que no podía dejar de temblar. 3 días. En 3 días, ella entraría por esa puerta, esperando que todo estuviera exactamente como lo había dejado. 4 de julio. Día de la Independencia. La ironía era palpable. El vuelo de Juana aterrizó a las 16:17. Sabía la hora exacta porque Diana Campos llamó a Rosa para confirmarlo. Estaba sentado en los escalones del porche de Rosa, viendo a los niños del vecindario encender petardos en la entrada de su casa. Olía a perritos calientes de 2 casas más abajo. En algún lugar de la calle, alguien lanzó un cohete y un perro ladró. Dentro, el teléfono sonó una vez. Rosa contestó. La oí decir, entendido. Gracias.
Se acercó a la puerta mosquitera. Diana dice que están en posición. Elena. Quédate aquí conmigo, vale. Asentí. No estuve allí cuando sucedió. Todo lo que estoy a punto de contarte, lo aprendí del informe de Diana Campos y de Rosa, que habló con Diana esa noche. Pero me lo he imaginado tantas veces que se reproduce en mi cabeza como una película que no puedo apagar. Juana y Carlos cogieron un taxi desde el aeropuerto. 2 maletas cada uno, de diseño, el juego a juego que habían comprado en Barcelona. Juana estaba bronceada. Llevaba gafas de sol nuevas, subidas a la cabeza. Se estaba riendo de algo cuando el taxi se detuvo frente a la casa. Carlos sacó las maletas del maletero. Juana subió por la entrada, con las llaves ya en la mano. Quizás se fijó en el sedán sin distintivos aparcado a 2 casas de distancia. Quizás no. Abrió la puerta principal. Entró. Llamó como siempre hacía cuando llegaba del trabajo y esperaba que yo estuviera esperando. Elena. Ya estoy en casa. La casa respondió con el mismo silencio con el que yo había vivido durante 31 días. Siguió caminando. Giró la esquina hacia la cocina y se detuvo en seco. Diana Campos estaba sentada en la mesa de la cocina. Nuere Pai. Sentada, tranquila, con las manos cruzadas sobre un expediente. A su lado, mi diario, abierto más o menos por la mitad. A su lado, una fila de fotografías dispuestas en orden. La nevera, el calendario, el extracto bancario con el saldo cero, un fotograma de la webcam. Yo, en la oscuridad, iluminada solo por el brillo del portátil, mis costillas visibles a través de mi camiseta. Un oficial de policía de paisano estaba de pie cerca de la puerta trasera, en silencio, con las manos a los lados. Diana levantó la vista. Señora Sanz. Entre. Juana no se movió. Me imagino que este es el momento en que su cerebro intentó reescribir la escena. Intentó encontrar una versión donde esto tuviera sentido, donde ella siguiera siendo la protagonista, donde hubiera una explicación que terminara con ella teniendo razón. No pudo encontrar una. 3 segundos de silencio total. Nadie respiró. El único sonido en esa cocina era el zumbido de la nevera. El mismo zumbido que yo había escuchado durante 31 noches. Diana había llamado a la compañía eléctrica 2 días antes para que restablecieran el servicio. La casa estaba iluminada, cada detalle visible. La maleta de Juana cayó al suelo. El asa de plástico golpeó las baldosas con un chasquido. No. No, esto no puede estar pasando. La voz de Diana no cambió. Calma, profesional, el tipo de calma que es más fuerte que gritar. Señora, por favor, siéntese. Tenemos algunas preguntas. Detrás de Juana, Carlos apareció en el pasillo. Vio al oficial de policía. Vio las fotos en la mesa. Dio un paso atrás. ¿Dónde está? La voz de Juana temblaba, pero no era preocupación. Sabía cómo sonaba su preocupación. Nunca la había oído dirigida a mí. Este era el sonido de alguien que se da cuenta de que la audiencia ha cambiado. ¿Dónde está mi hija? Diana Campos no parpadeó. Su hija está a salvo, señora Sanz. Lo ha estado durante las últimas 48 horas. Por primera vez en un mes. Juana se sentó, y luego hizo lo que había hecho toda su vida. Empezó a actuar. Las lágrimas llegaron rápido. 3 segundos. Justo a tiempo. Se apretó las yemas de los dedos bajo los ojos como si estuviera protegiendo un rímel que no necesitaba protección. Ha habido un malentendido. Le pedí a mi vecina que la vigilara. La señora Prieto. Se suponía que iba a venir todos los días. No sé qué pasó. La señora Prieto estuvo fuera todo el mes de junio, dijo Diana. Lo hemos confirmado directamente con ella. No sabía nada de este arreglo. Juana se agitó. Las lágrimas seguían cayendo, pero sus ojos se movían. La cara de Diana, el oficial, las fotos, calculando. Elena tiende a exagerar. Siempre ha sido sensible. Probablemente no abrió la puerta cuando. Diana cogió una de las fotos, la nevera, los estantes vacíos, la bombilla, el sobre de ketchup. Señora Sanz, esta foto es una exageración. Juana miró la foto, luego apartó la vista. Soy madre soltera.
Su voz se elevó. ¿Sabe lo duro que es? Trabajo 50 horas a la semana. Necesitaba un descanso. Solo un descanso. Todos los padres lo necesitan. El oficial de policía habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero era el tipo de tranquilidad que se adueña de una habitación. Señora, dejó a su hija menor desatendida durante 31 días con 20 euros, y sin un teléfono que funcionara. Eso no es un descanso. La boca de Juana se abrió. No salió ningún sonido. Entonces Diana hizo algo en lo que todavía pienso. Giró el portátil sobre la mesa. Le dio al play a un archivo. Mi voz, la de una niña de 11 años, en la oscuridad. Día 12. Está oscuro. Se ha ido la luz. Le hablo a la cámara porque no hay nadie más. El vídeo duró 41 segundos. Mi cara iluminada por la pantalla. Mis costillas visibles a través de la tela. La vela de cumpleaños derretida hasta un pequeño trozo en la mesa detrás de mí. Juana apartó la vista. No dijo lo siento. No dijo Dios mío. Apartó la cara de la pantalla como se aparta la cara de algo que no se quiere ver. No porque duela, sino porque es una prueba. Señora Sanz. Quiero asegurarme de que lo entiende, dijo Diana. No estamos aquí porque Elena la denunciara. Estamos aquí porque su profesora vio a una niña que se estaba muriendo de hambre. Lo que sucedió a continuación fue procesal, metódico, el tipo de devastación silenciosa que ocurre en papel oficial. Diana Campos informó a Juana de que los servicios de familia e infancia habían abierto un caso oficial. El hallazgo de negligencia infantil fue fundamentado. Su nombre se inscribiría en el Registro Central del Estado, un registro permanente al que tendría acceso cualquier empleador en los campos de la sanidad, la educación, el cuidado de niños, el cuidado de ancianos o cualquier campo que trabaje con poblaciones vulnerables. Se programaría una vista en el juzgado de familia en un plazo de 14 días. La custodia temporal de emergencia de Elena Montero había sido transferida a Rosa Pérez. Su abuela materna, no puedes hacer eso, dijo Juana. Su voz era pequeña, fina. Es mi hija. Eso lo decidirá el tribunal, señora. Carlos había estado en el pasillo todo el tiempo. No se había sentado, no había dicho una palabra desde que llegaron. Ahora, Diana se dirigió a él. Señor Benítez, su nombre figura en nuestro expediente como un adulto conviviente que conocía las condiciones de vida de la niña y participó en el viaje al extranjero. También necesitaremos su declaración. La cara de Carlos se quedó sin color. Yo no sabía. Pensé que ella tenía un arreglo. Pensé que alguien estaba. Usted compró ambos billetes de avión, señor Benítez. Con su tarjeta de crédito. Tenemos los registros. Carlos miró a Juana, no con amor, no con ira, sino con la fría y calculadora mirada de alguien que mide la distancia entre él y la salida más cercana. Carlos. La voz de Juana tenía ese filo. El que reconocía de mi infancia. El que significaba, ponte de mi lado, o si no. Carlos no dijo nada. Miró al suelo, y en ese silencio, algo entre ellos se rompió. No dramáticamente, no con una pelea. Simplemente se agrietó, silenciosamente. Como se agrieta el hielo en un estanque antes de ceder. A la semana siguiente, contrató a su propio abogado. Por separado. Quería que su nombre fuera eliminado de su expediente. La relación había terminado, no con una ruptura, sino con una evaluación de la responsabilidad legal. Diana puso un papel sobre la mesa de la cocina. El aviso de la vista. El sonido que hizo al golpear el roble fue casi nada. El susurro del papel sobre la madera. Pero para Juana, bien podría haber sido un mazo. Le di todo, dijo Juana. A nadie en particular, a la habitación, a todo. Y esto es lo que recibo. La vista en el juzgado de familia fue un miércoles por la mañana en un edificio que olía a cera de suelo y a café quemado. Llevaba un polo azul que Rosa me había comprado la semana anterior. Lo había planchado esa mañana. Recuerdo ver el vapor salir del cuello mientras lo hacía. Cuidadosamente, metódicamente, como se prepara a alguien para algo importante. Nos llevó al centro sin la radio puesta. Ninguna de las dos dijo nada.
No había mucho que decir que las próximas 2 horas no fueran a decir por nosotras. Juana ya estaba sentada cuando entramos. Tenía su propio abogado, un hombre con un traje gris que parecía que Carlos había pagado antes de cortar el contacto. El pelo de Juana estaba bien peinado, llevaba pintalabios. Incluso aquí, incluso ahora, estaba actuando para una audiencia. La abogada de la comunidad que representaba a Servicios Sociales era una mujer llamada Sandra Vives, 50 y tantos, con gafas de montura fina. Hablaba de la misma manera que Diana Campos escribía sus informes. Clara, fáctica, sin adornos. Leyó de mi diario. Día 1. Mamá se fue. 20 euros. La sala estaba en silencio. Día 7. Estoy asustada, pero no puedo decírselo a nadie, porque si lo hago, será peor. Miré mis manos. Día 12. No hay luz. Encontré velas de cumpleaños en un cajón. Me quedan 4. Alguien en la sala se movió en su asiento. Fue el único sonido. Día 25. Me desmayé hoy. Una profesora me ayudó. Fue la primera persona que me preguntó si estaba bien. Sandra dejó el diario. La sala estaba extrañamente silenciosa, como una habitación llena de gente imaginando en silencio a una niña sola en la oscuridad con una vela de cumpleaños. La jueza Margarita Ibáñez miró a Juana por encima de sus gafas. Señora Sanz, ¿disputa alguna de las entradas de este diario? El abogado de Juana se inclinó, susurró algo. Juana se enderezó. No, señoría. La jueza asintió. Entonces, señora Sanz, la tarjeta de débito que dejó para su hija. Estaba a su nombre. Tenía derecho de acceso. Estaba bloqueada, señora Sanz. El PIN nunca se le proporcionó a la niña. ¿Era usted consciente de eso? Juana abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salieron palabras. El reloj de la pared hizo tic-tac 5 veces antes de que la jueza volviera a hablar. He estado en este estrado durante 19 años, dijo la jueza Ibáñez. Este diario es una de las piezas de evidencia más convincentes que he recibido de un menor. Hizo una pausa. No para dar efecto dramático, sino para que el peso del veredicto se asentara. El tribunal dicta lo siguiente. La custodia legal y física total de la menor, Elena Montero, se transfiere a Rosa Pérez. Con efecto inmediato. Los derechos de paternidad de Juana Sanz no se terminan. Ese es un proceso diferente. Pero su custodia queda revocada. Se le conceden visitas supervisadas. 2 veces al mes. Si Elena está de acuerdo. El hallazgo fundamentado de negligencia infantil permanecerá permanentemente en el Registro Central del Estado. Cualquier empleador que realice una verificación de antecedentes en los campos de la sanidad, la educación, los servicios sociales, el cuidado de ancianos o el cuidado de niños lo verá. No tiene fecha de caducidad. Carlos Benítez, listado como adulto conviviente con conocimiento, ha recibido un hallazgo separado, por no denunciar sospechas de negligencia infantil, prohibiéndole el contacto no supervisado con cualquier menor que no sea su propio hijo biológico. Juana se sentó en la mesa de los acusados. Su abogado le puso una mano en el hombro. Lloraba. Lágrimas de verdad, esta vez. Podía notar la diferencia porque había pasado 11 años estudiando las falsas. Estas eran las lágrimas de alguien que está viendo cómo se le escapa algo. Pero lo que lamentaba no era a mí. Era el control. La capacidad de dar forma a la narrativa. Eso fue lo que la rompió. Cuando salimos del juzgado, Juana estaba en el pasillo. Rosa me cogió de la mano y siguió caminando, con la vista al frente, pero Juana se interpuso en nuestro camino. Me miró, y por un momento, pensé, quizás ahora, quizás un lo siento, quizás un estás bien, quizás un te he fallado. Espero que ahora estés contenta, dijo. Solo eso. Pasó a mi lado y olí un rastro de su perfume, caro. Nuevo. Comprado en el viaje pagado con el dinero que debería haberme alimentado. Rosa apretó mi mano una vez. Seguimos caminando. La casa de Rosa era pequeña. 2 dormitorios, un baño, una cocina con una ventana sobre el fregadero que daba a sus plantas de tomate, que cuidaba desde hacía años. No era lujosa.
Era real. La primera mañana, me desperté con el sonido de huevos rompiéndose en una sartén. Entré en la cocina y había un plato, tostada, huevos, un vaso de zumo. Rosa ya estaba sentada enfrente, leyendo el periódico como si fuera un martes cualquiera. Como si siempre hubiera estado allí. ¿Qué tal tu día? Preguntaba cada noche. A veces decía bien, a veces mal. Escuchaba de cualquier manera. Nunca me dijo que estaba haciendo un drama. Los años que siguieron fueron años que no se vivieron para sobrevivir. Simplemente se vivieron. Séptimo curso, noveno. Empecé a hacer amigos, amigos de verdad. Me uní al club de escritura del colegio porque un profesor dijo que tenía facilidad con las palabras. Para décimo, estaba enviando relatos cortos a la revista del instituto. Para mi último año, gané un concurso de redacción. Rosa pegó el certificado en su nevera. Todavía estaba allí la pasada Navidad. No era rica. Su pensión después de 26 años en correos pagaba las facturas y no mucho más. Pero siempre había comida en la nevera. Las luces siempre funcionaban. Y cada cumpleaños había tarta. Cumplí 18, me gradué, conseguí un trabajo, empecé a ir a un instituto de formación profesional por las noches, y me mudé a mi propio apartamento a los 20. Era un estudio más pequeño que la cocina de Rosa, pero el contrato de alquiler estaba a mi nombre, y la puerta se cerraba con llave desde dentro. Juana nunca llamó, nunca escribió, nunca pidió una visita supervisada. Solía preguntarme si eso significaba que no me quería. Finalmente, me di cuenta de que significaba lo mismo que siempre. Yo solo era útil para ella cuando servía a un propósito. A los 22, conseguí el trabajo en la clínica pediátrica, archivando, contestando teléfonos, ayudando a padres preocupados a registrar a sus hijos. No había abierto ese diario en años. Estaba en el cajón de mi escritorio, como una alarma de incendios en una pared. No piensas en ella hasta que la necesitas. Y entonces, un jueves de octubre, Juana estaba de pie junto a mi coche, y lo supe. La alarma estaba a punto de sonar otra vez. Pensé que captaría la indirecta. Después de irme de esa cafetería sin decir una palabra. Pensé, eso es todo. 13 años de nada y ahora volverá a la nada. Juana siempre fue muy eficiente cortando lazos. La había visto hacerlo con Rosa, con amigos, con compañeros de trabajo. Supuse que me trataría igual. Pero no lo hizo. El primer día, después de la cafetería, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo quiero hablar. Por favor, Elena. Es todo lo que pido. Día 3. No puedes ignorarme para siempre. Soy tu madre. Día 5. Llamó a Rosa. Rosa me lo contó esa noche. Su voz era plana, la que ponía cuando estaba furiosa pero no iba a gritar. Juana había sollozado por teléfono. Le había dicho a Rosa que yo era cruel, desagradecida, que todo lo que quería era una oportunidad para arreglar las cosas, y que su propia hija ni siquiera hablaba con ella. Rosa escuchó. Luego dijo, Juana, tuviste 11 años de oportunidades. Voy a colgar ahora. Y colgó. Pero para el séptimo día, Juana encontró otra vía. Encontró a una de mis compañeras de trabajo en Facebook, una chica llamada Ana de recepción. Y le envió un mensaje privado. Por favor, dile a mi hija que me llame. Soy su madre y no me habla. No sé qué he hecho mal. Ana me enseñó la captura de pantalla durante el almuerzo. Parecía incómoda. No he respondido, pero pensé que deberías ver esto. Me quedé mirando el mensaje. Las palabras. No sé qué he hecho mal se clavaron en mi pecho como una astilla. Una parte de mí, la parte vieja, la parte de 11 años, susurró, simplemente firma el papel. Dale lo que quiere. Es más fácil. ¿Estás bien ahora? Ya no importa. Pero esa noche fui a casa y abrí el cajón. Saqué el diario. Pasé al día 12. No hay luz. Encontré velas de cumpleaños en un cajón. Me quedan 4. Todavía importaba. He cambiado, Elena, decía su último mensaje. Pero ni siquiera me das una oportunidad. ¿Qué dice eso de ti? Decía que finalmente había aprendido lo que ella había intentado borrar de mí durante 11 años. Que se me permite decir que no. Llamé a la asesoría jurídica de mi antiguo instituto un lunes por la mañana.
Sabía que existía porque había pasado por su oficina cada semestre durante 2 años. Ofrecían asesoramiento gratuito a estudiantes y antiguos alumnos. Nunca los había necesitado antes. Ahora sí. El abogado que tomó mi caso se llamaba Pablo Becerra. 30 y tantos, con gafas de montura metálica, del tipo que bebe café solo y siempre lleva un bolígrafo detrás de la oreja. Escuchó todo, los mensajes de texto, el mensaje de Facebook, la emboscada en la cafetería. Hizo preguntas tranquilas y precisas. No pareció sorprendido. Podemos enviar un burofax, dijo. No es una orden judicial, pero le da una notificación formal. Si se pone en contacto contigo de nuevo, directamente o a través de un tercero, o aparece en tu lugar de trabajo, solicitaremos una orden de alejamiento. Eso sí tiene fuerza. Lo redactó esa tarde. Lo leí 2 veces, lo firmé una. La carta estaba dirigida a Juana María Sanz, no a mamá, no a Juana. Su nombre legal completo en papel con membrete, citando fechas específicas, incidentes específicos, estatutos específicos. Al final, le pedí a Pablo que añadiera un párrafo. No era necesario. No era lenguaje legal, pero yo necesitaba decirlo. No firmaré ningún documento para limpiar tu expediente. Ese expediente existe por las decisiones que tomaste. Yo tenía 11 años. No elegí ser abandonada. No elegiré borrar la verdad ahora. Pablo levantó una ceja cuando lo leyó. Luego asintió. Lo incluiré. La carta se envió por correo certificado. Se requería acuse de recibo. Pablo también me dijo algo que me dejó helada. Incluso si hubiera firmado la petición de Juana, la eliminación del expediente casi con toda seguridad habría sido denegada. Un hallazgo fundamentado en el Registro Central del Estado requiere nuevas pruebas sustanciales para ser anulado, no solo una carta de la víctima. Juana me había dicho que solo necesitaba mi firma y todo desaparecería. No era cierto. Me estaba manipulando de nuevo. Una actuación más. Un guión más que necesitaba que yo siguiera. La impresora zumbó, el bolígrafo se deslizó, el sobre se selló. No escribí esa carta para herirla. La escribí para que lo supiera. La niña que tenía miedo de los centros de acogida ya no vivía aquí. 5 días después de que se enviara la carta, Juana apareció en mi trabajo. Lunes, 9 de la mañana, estaba en recepción, introduciendo los datos de un paciente. La sala de espera estaba casi llena. Una madre con un bebé en el regazo. Un anciano hojeando una revista. Un adolescente con auriculares y una muñeca vendada. La puerta principal se abrió. Una ráfaga de aire frío del exterior. Juana. Diferente a cómo estaba en el aparcamiento, más delgada, con el pelo más revuelto, los ojos enrojecidos, pero eso podía ser real o ensayado. Llevaba un abrigo arrugado y unas zapatillas que no pegaban con su bolso. Parecía que estaba perdiendo en el juego de su propia vida y culpaba al árbitro. Necesitamos hablar. Ahora. No me voy hasta que me escuches. La madre del bebé levantó la vista. El adolescente se quitó un auricular. Me puse de pie. Esto es lo que no hice. No grité. No lloré. No me disculpé. No cogí el teléfono. Hablé, con el mismo volumen que usaría para decirle a un padre que la cita de su hijo se había trasladado al martes. Juana, recibiste un burofax hace 5 días. Estás en mi lugar de trabajo. Te voy a pedir que te vayas una vez. No me llames Juana. Soy tu madre. La miré directamente a los ojos. De la manera que no pude a los 11. De la manera que había pasado 13 años aprendiendo a hacer. Una madre no deja a su hija de 11 años sola durante un mes con 20 euros y sin teléfono. Perdiste ese título en un juzgado hace 13 años. La sala de espera estaba en silencio. La madre con el bebé lo apretó más contra ella. El anciano bajó la revista. El adolescente se quedó mirando. Nadie se movió. Juana se quedó en medio de ese silencio, con la boca abierta, sin que salieran palabras. Mi jefa de oficina, Laura, apareció por el pasillo de atrás. Lo había oído todo. Se interpuso entre Juana y la recepción. Con los brazos cruzados. Señora, necesito que se vaya ahora. O llamaré a la policía.
Juana miró alrededor de la habitación, a cada cara, buscando a alguien que se pusiera de su lado. La madre, el anciano, el adolescente. Nadie. Se dio la vuelta, salió. La puerta de cristal se cerró tras ella con un suave siseo. Me senté. Mis manos estaban firmes. Mi corazón no. Pero no tenía por qué estarlo. No había levantado la voz. No había tenido que hacerlo. La verdad es lo suficientemente fuerte cuando dejas de susurrarla. Laura llamó a la línea de no emergencia de la policía antes de que el coche de Juana saliera del aparcamiento. No fue dramático. Ni sirenas, ni esposas. Un oficial llegó en 40 minutos, me tomó declaración, tomó la copia del burofax que guardaba en mi bolso del trabajo y redactó un informe. Violación de un aviso de cese, documentada, remitida a la fiscalía. La oficial, una mujer de mi edad, pelo corto, mirada directa, lo explicó todo muy claramente. Si se pone en contacto contigo de nuevo de cualquier forma, en persona, por teléfono o a través de un tercero, puede solicitar una orden de alejamiento. Entonces, cualquier contacto posterior se convierte en un asunto penal. Firmé el informe. Un papel fino, del tipo que se mancha si aprietas demasiado. Después de que la oficial se fuera, Ana me trajo un vaso de agua. Se sentó en la silla junto a mi escritorio y no dijo nada. Solo se sentó. A veces lo mejor que puede hacer una persona es estar presente sin necesidad de arreglar nada. Llamé a Rosa durante el almuerzo, sentada en mi coche en el aparcamiento con el motor apagado. Se acabó, abuela. Una pausa, y luego la voz de Rosa, cálida y firme, como siempre lo era cuando las cosas que necesitaban suceder finalmente sucedían. Bien. Ven a cenar esta noche. Haré tu plato favorito. He pensado mucho en qué habría pasado si nadie me hubiera visto. Si la señora Blanco no se hubiera arrodillado a mi lado en la enfermería, si Diana Campos no hubiera pasado a la página correcta, si Rosa no hubiera contestado el teléfono, ¿en qué momento una persona deja de ser invisible? Solía pensar que era cuando alguien finalmente te mira, pero ahora creo que es cuando dejas de esconderte. Cuando te levantas en la recepción de tu trabajo y dices una frase de verdad sin disculparte. Tengo 24 años y por primera vez, he dejado de fingir ser invisible. Lo he terminado yo. Déjame contarte lo que le pasó a Juana. No porque me dé placer, sino porque las consecuencias son el único idioma que algunas personas entienden. El trabajo en la residencia de ancianos, la razón por la que volvió después de 13 años, desapareció. El registro central del Estado significaba que no podía pasar la verificación de antecedentes para ningún puesto que trabajara con poblaciones vulnerables. Ni sanidad, ni educación, ni cuidado de niños, ni cuidado de ancianos. Aquello por lo que vino a buscarme era lo único que nunca podría borrar, porque yo no lo había puesto ahí. Un juez lo hizo, basándose en pruebas que ni siquiera sabía que estaba creando. El burofax quedó archivado en el juzgado. Un incidente más y tendría base para una orden de alejamiento, lo que crearía otro registro legal. Otro aviso en una verificación de antecedentes. Otra puerta cerrándose. Carlos Benítez se había ido. Se mudó a otra comunidad autónoma una semana después de la vista inicial hace 13 años. Contrató a su propio abogado y se distanció de Juana en cada oportunidad. Su relación no terminó con una pelea, terminó con una hora facturable. Las cuentas de redes sociales, las de los hashtags, los selfies felices y los pies de foto de echando de menos a mi pequeña, fueron eliminadas. Ana mencionó el mensaje de Facebook a un par de personas en la clínica. Ellas se lo mencionaron a un par de personas fuera de la clínica. En una ciudad pequeña, la información se mueve. La imagen que Juana había pasado décadas construyendo, la madre devota, la sacrificada madre soltera, se había desmoronado, y no podía volver a pintarla porque había un rastro de papel desde viviendo mi mejor vida en París hasta vivir en una habitación de invitados de una amiga porque no podía encontrar trabajo. No porque la atacara, no porque la expusiera, sino porque me aparté y dejé que las consecuencias que había estado esquivando durante 13 años finalmente la alcanzaran. Yo no arruiné su vida. Ella tomó sus decisiones hace 13 años.
Yo simplemente dejé de interponerme entre ella y el resultado. 3 semanas de silencio. Empecé a creer que por fin se había acabado. Luego Rosa llamó un martes por la noche. Hay una carta para ti. La había enviado a mi dirección, no directamente a mí, sino a través de Rosa. Técnicamente, no era una violación. Juana siempre fue muy precisa sobre los bordes de las reglas que estaba dispuesta a doblar. Conduje hasta casa de Rosa esa noche. El sobremanuscrito estaba sobre la mesa de la cocina, mi nombre en su letra cursiva. Lo abrí de pie. Querida Elena, sé que cometí errores. Sé que no soy perfecta, pero sigo siendo tu madre, y siempre lo seré. Espero que algún día encuentres en tu corazón perdonarme. He cambiado. Todo lo que quiero es que volvamos a ser una familia. PD. Si pudieras reconsiderar la carta sobre mi pasado, te lo agradecería mucho. Solo necesito un nuevo comienzo. Lo leí 2 veces. Cometí errores, escribió. Plural, vago. Como se describe una multa de aparcamiento o el olvido de devolver un libro de la biblioteca. No como se describe el abandono de un hijo durante 31 días sin luz, sin teléfono y sin comida. No soy perfecta, escribió. Como si la distancia entre la perfección y la criminalidad fuera un error de redondeo. Y luego la postdata, el verdadero propósito, el embalaje en el que se había envuelto la disculpa. Una petición más, un formulario más, una vez más. Necesitaba que yo hiciera algo. Lo firmó con pintalabios. No es broma. No tinta, no bolígrafo, sino pintalabios. Como firmaría una postal a una amiga en vacaciones. Incluso su disculpa fue una actuación. No respondí. No la rompí. No la quemé. Doblé la carta, la metí en el sobre y la puse en el cajón de mi escritorio junto al diario. Junto al USB, junto a las tarjetas de cumpleaños que Rosa había guardado durante 5 años. Una pieza más de evidencia no solicitada. Si alguna vez volvía, que me había entregado voluntariamente. El cajón se cerró con un suave clic. El mismo cajón, el mismo diario, pero una chica diferente decidiendo qué guardar. Mientras te cuento esto, es de mañana, un sábado de octubre. Estoy sentada en mi estudio con una taza de café tan caliente que apenas puedo sostenerla. Acabo de abrir la nevera. Leche, huevos, espinacas, restos de pasta del jueves, un tupper con sopa que Rosa trajo el domingo pasado, 2 manzanas, un trozo de queso. No sabes lo que es una nevera llena hasta que abres una a las 2 de la mañana. Y no ves nada más que una bombilla y un sobre de ketchup. Ahora, cada vez que abro esa puerta y veo comida, hay un pequeño alivio en mi pecho, un músculo que he mantenido tenso desde los 11 años que finalmente se relaja. No odio a Juana. El odio requiere un mantenimiento para el que no tengo energía. Simplemente ya no tengo espacio para ella. Ni en mi casa, ni en mi cabeza, ni en mi nevera. Rosa y yo cenamos juntas todos los domingos. Tiene 72 años, y todavía cuida sus plantas de tomate. Todavía pregunta, ¿qué tal tu día?, cada vez que llamo. Todavía pega cosas en su nevera. El mes pasado, fue una tarjeta de agradecimiento que le di. Sin motivo, solo porque sí. Trabajo en la clínica. Archivo expedientes. Ayudo a los padres a registrar a sus hijos. A veces, entra una madre que parece abrumada, cansada y asustada, y le doy una sonrisa cálida y le digo, tómese su tiempo. No hay prisa. Porque sé cómo se siente cuando un niño está observando si los adultos a su alrededor están prestando atención. Rosa me dijo una vez. Los límites no son muros que construyes para mantener a la gente fuera. Son puertas de las que tú tienes la llave. Pienso mucho en eso. Si estás escuchando esto y te resulta familiar, si alguna vez fuiste el niño en la casa oscura. O si eres el adulto que todavía tiene miedo de que lo llamen egoísta por decir que no, quiero decirte esto. Lo mismo que la señora Blanco me dijo el día que se arrodilló a mi lado en la enfermería, con un cartón de zumo y una pregunta que había esperado toda mi vida que alguien hiciera. No tienes que proteger a nadie ahora mismo. Solo di la verdad. Mi nevera está llena. Mi teléfono funciona. Mi puerta tiene una cerradura que solo yo controlo. Tengo 24 años, y por fin estoy completamente en casa. Esa es mi historia.
No la cuento por compasión. La cuento porque el silencio es con lo que cuentan personas como Juana. Y ya me he cansado de estar callada. Si esto te ha llegado, dale a me gusta y suscríbete. Compártelo con alguien que necesite oír esto hoy. Y si alguna vez has tenido que poner un límite y alguien lo ha llamado traición, dímelo en los comentarios. Los leo todos. Hay otra historia esperándote en la descripción. Sobre una chica cuya familia intentó excluirla de su boda. Y lo que sucedió cuando apareció de todos modos. Nos vemos la próxima vez.